El día de hoy vamos a ver el capítulo 18 del libro de Éxodo. Después de la guerra que el pueblo de Israel libra por el poder de Dios contra los amalecitas que vimos en la predicación pasada, el pueblo de Israel acampa cerca de un monte que en unos capítulos más adelante se va a convertir en un monte muy famoso que se llama el Monte Sinaí. Y estando ahí en relativa paz, nos vamos a dar cuenta en el capítulo 18 que Moisés va a recibir una visita inesperada. Va a recibir a su suegro. Va a venir Yetro, su suegro Yetro, a recibirlo y va a estar con él unos días. En esa visita nos vamos a dar cuenta en el capítulo 18 que Moisés le va a platicar de las maravillas que el Señor había hecho contra Faraón y los egipcios por amor a su pueblo escogido. Y vamos a ver cómo Yetro reconoce al Señor como el más grande de los dioses de toda la tierra y lo adora también. Y luego nos vamos a dar cuenta ahí en el capítulo 18 que Yetro, como un buen suegro sabio, observa todo lo que Moisés está haciendo y se da cuenta que Moisés se está desempeñando como un juez en Israel y que él está haciendo el trabajo solo. Y de una manera humilde, amorosa y sabia, su suegro lo cuestiona, ¿ok? Suegro, no suegra, ¿ok? El suegro lo cuestiona y lo anima, disculpen por eso, y lo anima a establecer múltiples jueces en Israel que lo ayuden a dirigir mejor al pueblo. Y este consejo sabio va a marcar como el inicio de cómo el pueblo de Israel sería posteriormente juzgado, dirigido y en un futuro hasta gobernado como nación. Vamos a entrar un poquito aquí en contexto, vamos recordando el contexto. Israel fue liberado con mano poderosa de Egipto. El Señor lo libera de Egipto. Y están en el desierto, son una gran multitud. Algunas personas estiman que son alrededor de 2 millones de personas. Y esta gran multitud está caminando rumbo a la tierra prometida. Y el Señor, por amor a ellos, empieza a enseñarlos a funcionar como un pueblo, como una nación. El pueblo de Israel son una nación en formación. De hecho, vamos a ver 2 capítulos más adelante que el Señor les va a dar la ley al pueblo de Israel. Les va a dar sus mandamientos. Les va a dar muchas otras leyes que emanan de los 10 mandamientos, porque el Señor quiere que el pueblo sepa cómo deben de conducirse como una gran nación, como una gran familia de hermanos. Este capítulo 18 como que nos está introduciendo todo eso y en cierta manera nos introduce la necesidad que el pueblo tiene de una ley escrita que lo gobierne para que así el pueblo no dependa de un solo individuo, en este caso Moisés. El título del mensaje de hoy es Moisés establece jueces en Israel. Y lo vamos a ver en 3 secciones. Las primeras 2 secciones nos introducen la tercera sección, que es la que entiendo que es la más importante y donde está el mensaje principal que veremos el día de hoy, por lo cual las primeras 2 secciones las vamos a ver más rápidamente. La primera sección es de los versículos 1 al 7 y es técnicamente la visita de Jetro. Acompáñenme a leerlo ahí en Éxodo 18, por favor. Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, como el Señor había sacado a Israel de Egipto.
Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después de que éste la había enviado a su casa, y a sus 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho: he sido peregrino en tierra extranjera. El nombre del otro era Eliezer, pues había dicho: el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde estaba acampando o acampado junto al monte de Dios. Y mandó decir a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron en la tienda. Como les dije ahorita, este pasaje comienza introduciéndonos a Jetro, suegro de Moisés. Este hombre era un sacerdote de los dioses falsos de los madianitas, un pueblo que en un futuro mostraría mucha hostilidad para con los israelitas. El pueblo de Madián era un pueblo muy cercano a los moabitas, por lo que hay personas que opinan que probablemente los madianitas eran también adoradores de un dios que se llamaba Baal. Pues este Jetro escuchó de las maravillas que el Señor había hecho a favor de Israel contra Egipto, muy probablemente a través de su hija Séfora, que era esposa de Moisés, a quien Moisés había enviado a su casa con sus 2 hijos, probablemente en cuanto cruzaron el Mar Rojo. Pues este Jetro escucha las maravillas del Señor por parte de su hija y quiere visitar a Moisés. Quiere conocer a los israelitas y escuchar directamente a través de Moisés todo lo que el Señor había hecho. Esta sencilla introducción a la trama nos ayuda a ver cómo Dios es más que capaz de utilizar el testimonio de personas ordinarias para hacer una obra extraordinaria en otros. Dios es más que capaz de utilizar el testimonio de personas ordinarias como nosotros para hacer una obra extraordinaria en otros. Lo más probable es que fue la esposa de Moisés, Séfora, y los hijos de Moisés los que le platicaron a Jetro las maravillas que el Señor había hecho en Egipto, cómo los había librado de Faraón y de su ejército y cómo había sacado a los israelitas. Y esas maravillas que Jetro escuchó lo movieron a cuestionar a sus dioses y a querer escuchar el testimonio que Moisés tenía que decir. ¿Quién era este Dios que había derrotado a los egipcios? Eso es lo que el Señor nos invitó a hacer hace 2 semanas por medio del mensaje de Dave, ¿verdad? Nos recordaba y nos invitaba a testificarle a otros de las maravillas que el Señor ha hecho por nosotros y en nuestras vidas. Cuando personas ordinarias como tú y como yo lo hacemos, el Señor es más que capaz de utilizar ese testimonio para atraer gente a sí mismo. Eso nos lleva a la siguiente sección, la adoración de Jetro. Lo vamos a ver ahí empezando en el versículo 8. Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les había sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Y Jetro se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo: bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Versículo 11. Ahora sé, está hablando Jetro, que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando ellos trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto
y sacrificios para Dios, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Una vez que Jetro llega con Moisés, nos dice la palabra que se ponen al día. Y el Señor y Moisés empieza de primera mano a contarle cómo el Señor, el gran yo soy, mostró su poder para liberar de la esclavitud a los israelitas y cómo se impuso sobre los egipcios. El Señor se impuso y de esa manera le demostró al mundo entero que no hay nadie como Él. Y cuando Jetro escuchó esas cosas, él llegó a una conclusión. Y esta conclusión es: el Señor es más grande que todos los dioses. El Señor es superior a todos los demás dioses. Y Jetro, sacerdote de los dioses de los madianitas, terminó bendiciendo al Señor y sacrificando, o sea, un animal en holocausto, ofreciéndoselo en adoración a Él. Y es para esto que nosotros compartimos con otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, hermanos, con el simple objetivo que aquellas personas que no conocen a Dios, que viven sin Dios y sin esperanza, se den cuenta que el Señor, que Cristo Jesús, es superior a todos los demás, que Cristo Jesús es superior a todos los demás dioses, y que vengan a Él y lo adoren como es digno de Él. Amén. Muy bien, eso nos lleva a la tercera sección, que es donde se encuentra el mensaje principal que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. El consejo de Jetro, versículo 13. Al día siguiente, Moisés se sentó a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Y el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahora, escúchame. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Entonces enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo tiempo, que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho, y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabezas del pueblo, como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, pero todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. Moisés despidió a su suegro y éste se fue a su tierra. Bien,
En esta siguiente sección se introduce a Moisés funcionando como un juez, ¿ok? Y como un juez slash profeta, un juez profeta sobre el pueblo de Israel. Y lo que hacía es que Moisés se sentaba a escuchar a todas aquellas personas que quisieran saber la opinión o la voluntad de Dios para sus vidas en alguna situación específica o por algún pleito que surgía entre ellos. Y Moisés les decía directamente qué era lo que el Señor opinaba al respecto, según las leyes y los estatutos que el Señor le revelaba directamente a él según fuera el caso. Entonces el pueblo hacía una línea y era una línea así bien larga que duraba todo el día, porque el pueblo se acercaba a Moisés, nos dice el pasaje, para consultar a Dios. Entonces Dios, este Moisés funcionando como un juez, era también un profeta porque le hablaba al pueblo el mensaje de Dios para la situación particular de sus vidas. Recuerda conmigo que la ley todavía no había sido escrita. Entonces, en cierta manera, Moisés funcionaba como una ley viviente para el pueblo. Era Moisés el que le revelaba al pueblo la voluntad de Dios en el momento específico a las personas según fuera su situación. Les decía, les enseñaba los estatutos y las leyes del Señor. Moisés era la voz de Dios para el pueblo, un profeta. Él, cuando se le presentaban algunos casos que no sabía necesariamente cómo resolver, consultaba al Señor, el Señor le hablaba y él les decía al pueblo cuál era la voluntad de Dios o qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Moisés estaba determinando para el pueblo lo que estaba bien y lo que estaba mal. Al mismo tiempo, Moisés, se nos dice en el pasaje, que estaba funcionando como un juez. Por eso es juez profeta. De hecho, la figura que más resalta en este pasaje es la figura de juez. Él juzgaba o pesaba el caso de cada individuo. Nos dice el pasaje que cuando dos personas tenían un pleito, venían con Moisés. Entonces Moisés los escuchaba, pesaba el caso de cada quien y dictaminaba un juicio, daba una sentencia y determinaba lo que era correcto o incorrecto para el pueblo de Dios. Como juez Moisés tenía la responsabilidad de dar un dictamen y al darlo por la autoridad que Moisés tenía con el pueblo, su dictamen hacía que las cosas ocurrieran de esa manera. En pocas palabras, Moisés, a través de los juicios que él ejecutaba, ponía las cosas en orden entre el pueblo de Israel. Ponía las cosas en su lugar adecuado. Se aseguraba que las cosas funcionaran de manera correcta. Y Moisés estaba haciendo esto, nos dice el pasaje, que lo estaba haciendo solo. ¿Ok? Él era el único. Él era la ley viviente. ¿Ok? Era un trabajo demasiado pesado para él y demasiado pesado para el pueblo. Es por eso que su suegro, cuando lo vio, lo aborda, lo cuestiona y lo ayuda a ver que él no es suficiente. Le dice esto: no puedes tú solo, Moisés. ¿Y sabes por qué no puedes solo? Porque tú no eres suficiente. Lo que estás haciendo está mal y si sigues así, le vas a causar un daño al pueblo. Entonces Jetro, inspirado por Dios, le da un gran consejo. Le recomienda 3 cosas para desempeñar mejor la responsabilidad que el Señor le dio a Moisés como juez slash profeta del pueblo. Te voy a leer los versículos del 19 al 22 otra vez, que nos
O sea, porque ahí ahí está contenido el consejo que Jetro le dio a Moisés. Versículo 19, velo ahí conmigo en tu Biblia. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Entonces, enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo tiempo, que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. ¿Ok? Jetro le está aconsejando a Moisés tres cosas. Le está diciendo, mira, en primer lugar, sé tú el representante del pueblo ante Dios y tú sométele los asuntos a Dios. Es decir, como que está apuntando y está invitando a Moisés a que funcione como un intercesor del pueblo, como un intercesor a favor del pueblo. En segundo lugar, le dice, ¿sabes qué? En lugar de tú estar resolviendo cada caso, sé proactivo y enséñale proactivamente a la congregación de Israel los asuntos y las leyes de Dios. Enséñales a ellos de una manera detenida para que ellos aprendan a identificar el camino que deben seguir y las obras y propósitos que deben realizar. El tercer consejo es: escoge hombres a quienes le delegues la función de juez. Y estos hombres tienen que tener tres características particulares. Tienen que ser hombres capaces. No podían ser buenos para nada. Debían de ser no solamente capaces, sino también temerosos de Dios. No solo temerosos de Dios, sino también veraces, íntegros, que aborrecieran las ganancias deshonestas, para que pudieran objetivamente juzgar al pueblo de Dios. Con este consejo, Jetro, que como decíamos ahorita, inspirado por Dios, le dio a Moisés, está ayudando a Moisés a pastorear más eficiente y cuidadosamente a la congregación de Israel, para que los israelitas disfrutaran el favor de Dios, recibieran la ayuda y la guía de Dios y aprendieran los mandamientos. Y que así el pueblo de Israel pudiera identificar el camino que Dios quería que ellos siguieran. El motivo detrás del consejo era no solo que Moisés no desfalleciera, sino que el pueblo estuviera más cuidado, mejor cuidado. Entonces lo invita a que delegue su responsabilidad con muchos otros jueces. Y aquí es también bien interesante porque Moisés, ¿quién era Moisés? El gran hombre de Dios, el que tenía la vara de Dios. La vara de Dios que representa el poder y la presencia de Dios. Moisés era un hombre humilde que escucha el consejo de su suegro y que lo aplica, y el pueblo terminó recibiendo el beneficio. Entonces el pasaje que inmediatamente después de que le hizo sentido lo que su suegro le dijo, empezó a seleccionar a hombres de toda la congregación de Israel con esas características para que ellos funcionaran como jueces también. Y posteriormente nosotros sabemos que Moisés empezó a pensar en cómo enseñarle a la congregación de Israel los estatutos y las leyes de Dios. Y posteriormente ese consejo lo llevó, junto con la guianza de Dios, a escribir esas leyes. ¿Ok? Posteriormente Moisés empezó a escribir, o sea, una serie de leyes con el objetivo de que esas leyes les fueran enseñadas al pueblo. De hecho, Moisés es el autor no solo del libro de Éxodo, sino del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia.
Y Moisés, entre otras cosas, guiado por Dios, escribió este libro. ¿Para qué? Para que estuviera sucediendo lo que está sucediendo el día de hoy. Por todas las generaciones, el pueblo de Dios fuera enseñado en los estatutos y en las leyes de Dios. Bien, contestemos ahora otra pregunta, que es la pregunta más importante de todas. ¿Cómo nos apunta esta historia a Jesús? Acuérdate de esto. Toda la Biblia habla de Jesús, ¿ok? Y cuando nosotros encontramos cómo nos apunta esta historia a Jesús, nosotros identificamos lo que el Señor nos quiere enseñar específicamente el día de hoy a través de esta historia, ¿ok? Obviamente hay múltiples imágenes y tipos que nos apuntan a Jesús aquí en el capítulo 18. La grandeza de Cristo brilla de múltiples formas, pero la primera que sí necesitamos mencionar es la imagen del juez, ¿ok? Moisés está funcionando como un juez. Y al Moisés estar funcionando como un juez nos está apuntando a alguien mayor. Y ese alguien mayor es el juez supremo de toda la tierra. Yo quiero decirte que ese juez supremo tiene un nombre, ¿ok? Es una persona. Y esa persona se llama Cristo Jesús, ¿ok? Cristo Jesús es el juez supremo de toda la tierra. Te voy a leer un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, empezando ahí en el versículo 21. Te lo van a poner aquí en la pantalla. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, está hablando Jesús, asimismo el Hijo también le da vida a todos los que Él quiere. Versículo 22. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Fíjate lo que dice el versículo 26. Porque el Padre tiene vida en él mismo. Así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo. Versículo 27. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del hombre. ¿Ok? Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Este pasaje nos dice que recibió del Padre autoridad para ejecutar juicio en la tierra. Como les dije ahorita, Él es el juez de toda la tierra. Piénsalo en estos términos. Jesús ha recibido, mira, Jesús, ¿ok? El que nació en un pesebre. Él recibió la autoridad para determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque Él es el juez de toda la tierra. Él recibió la autoridad para determinar qué es verdad y qué es mentira. Porque Él es el juez supremo. Y el criterio para determinar esto es bien sencillo. Es el mismo. Jesús, como el juez de toda la tierra, utiliza un criterio para determinar qué está bien y qué está mal, qué es verdad y qué es mentira. Y ese criterio es Él mismo, su persona, su carácter, su palabra, aquello que le agrada a Él y que lo honra a Él. Vamos a ponerlo así. ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal? Lo que le agrada a Jesús. ¿Qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto? Lo que honra a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el juez de toda la tierra. Piénsalo en estos términos. Todo lo que no se alinee a lo que Dios nos ha dicho en su palabra es mentira. ¿Por qué? Porque esta es su palabra. Esa es la palabra del juez de toda la tierra. ¿Ok? Todo lo que no se alinee a lo que Jesús nos ha hablado, sencillamente es mentira.
¿Por qué? Porque Jesús es el juez de toda la tierra. Todo lo que no se conforme a su carácter perfecto está mal. ¿Por qué? Porque Él es el juez de toda la tierra. Vamos a pensarlo así. ¿Por qué robar está mal? Porque Jesús no roba. ¿Por qué decir mentiras está mal? Porque Jesús no miente. ¿Por qué hablar mal de otras personas con el objetivo de hacerles daño está mal? Porque Jesús no hace eso. Él nunca habla detrás de otras personas para dañar a otros. Él habla de frente y para edificar a otros. Como el juez supremo de toda la tierra, Él no solamente determina lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que está bien y lo que está mal, sino que tarde o temprano Él pondrá todas las cosas en orden. Tarde o temprano, Jesús pondrá todas las cosas en orden. Jesús establece justicia como un juez justo y tarde o temprano hará justicia en la tierra. Vamos a ponerlo así. Cristo Jesús el día de hoy está sentado en su trono, ¿ok? Juzgando al mundo, pesando los corazones de los hombres. Y el día de hoy está emitiendo dictámenes, está determinando juicios. El día de hoy está justificando a unos y condenando a otros. Y por el poder de su palabra, el día de hoy, lo que Jesús determina sucede. Él pone las cosas en orden como el juez de toda la tierra. Sus juicios son acatados el día de hoy. Es Jesús el que exalta a los humildes. Es Jesús el que humilla y derriba a los arrogantes. Es Jesús el que salva y es Jesús el que castiga. Es Jesús el que edifica y es Jesús el que destruye también a quienes Él determina que les corresponde. Y no solo podemos tú y yo caminar el día de hoy confiados que en el trono está centrado un juez justo, que tarde o temprano pondrá las cosas en orden, que tarde o temprano hará justicia, sino que podemos caminar confiados que ese Jesús es el que va a juzgar a todas las naciones en el día final. Vamos a ponerlo así. Lo que Jesús dictamine para cada individuo en el día final va a determinar la eternidad de cada persona. Voy a leer bien rápidamente un pasaje que está en Mateo 25. Fíjate lo que dice Mateo 25, 31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria. Aquí está Jesús, que va a estar sentado en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, incluyéndonos a nosotros los mexicanos, incluyendo a los americanos, incluyendo a los iraníes, a los chinos, a los rusos, a los ucranianos, a todos los pueblos de la tierra. Van a estar reunidos un día delante de una persona. Esa persona se llama Cristo Jesús. Y separará, ¿quién? Jesús, a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Fíjate lo que eso me permite decirte. Un día tú vas a ser presentado delante del gran trono de Dios para ser juzgado. Y tu destino eterno va a ser determinado por una persona que se llama Jesús. Lo más inteligente y sabio que puedes hacer el día de hoy es ponerte a cuentas con ese Jesús. Es agradar a ese Jesús. Es creerle a ese Jesús. Es honrar a ese Jesús. Es seguir la voluntad de Jesús. Ahora, Jesús es el juez supremo.
Jesús, a diferencia de Moisés, no tiene límites. ¿Ok? El consejo que Jetro le dio a Moisés, se lo dio por las limitaciones de Moisés. ¿Ok? Moisés tenía limitaciones de espacio, limitaciones de fuerza. Él nomás podía atender a una o dos personas al mismo tiempo. Nosotros necesitamos recordar que Cristo Jesús no tiene límites. Él no es como Moisés. Él no es como nosotros. Él es superior a Moisés. Él es superior a nosotros. Él es el Dios encarnado. Dios hecho hombre. Todo hombre y todo Dios al mismo tiempo. Jesús es todo sabio. En pocas palabras, todo lo sabe. Los teólogos describen ese atributo como que Él es omnisciente. Y no solo todo lo sabe, sino que también todo lo puede. Él es omnipotente. Y no solo todo lo puede, sino que Él puede atender a todas las personas en todas partes al mismo tiempo. Porque Él es omnipresente. Ahorita en unos momentos vamos a terminar y vamos a estar orando. Y todos les vamos a estar hablando a esta persona, a Jesús. Y Jesús va a estar escuchando las oraciones al mismo tiempo de cada uno de nosotros. Y Él va a contestar las oraciones en su poder de cada uno de nosotros. ¿Ok? Si Moisés tuvo el límite para identificar la importancia de delegar el trabajo por su incapacidad física, tenemos que decir que la sabiduría que vemos que Jetro le compartió a Moisés provenía directamente de Dios. ¿Por qué? Pues porque Moisés lo aplicó por un lado y por otro lado, porque unos años más adelante vamos a darnos cuenta que ese consejo que Jetro le dio a Moisés, Jesús mismo es la forma en la que estructuró que funcionara su iglesia. ¿Ok? Miles de años después. Es importante que entendamos esto. Jesús estructuró que su iglesia funcionara, operara con el principio de delegación también. Pero Él decidió que funcionara de esa manera no porque tenga límites, ¿ok? Sino porque Él quiere mostrarle al mundo que es suficiente, que es todopoderoso, que es todo, o sea, que Él todo lo sabe, que Él todo lo puede. Y Él manifiesta su poder y su omnipotencia, su sabiduría, su omnisciencia, su omnipresencia a través de personas bien limitadas como nosotros. Eso es lo que el Señor hace el día de hoy. Piensa en esto conmigo, mira. Cuando Jesús vino al mundo, Él vino y hizo exactamente lo que Jetro le aconsejó a Moisés. Primero que nada, ¿qué es lo que Jesús vino a hacer? Él no vino a resolverle la vida a unas cuantas personas. De hecho, es bien curioso, pero tú ves en los evangelios que cuando a Jesús le hacían preguntas bien específicas, Jesús no resolvía sus dudas. Él contestaba con principios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Jesús vino a enseñarnos las leyes y los estatutos de Dios. Jesús vino a enseñarnos quién es Dios. Jesús vino a enseñarnos cómo es Dios. Jesús vino a enseñarnos cuál es su voluntad para nuestras vidas. Jesús vino a enseñarnos cuál es el camino que debemos seguir, cuáles son las obras que debemos de realizar para así agradarlo y honrarlo a Él. Vamos a ponerlo así, mira. ¿Quieres saber tú cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Quieres saber tú cuál es el camino que Dios quiere que tú sigas? Es bien sencillo. Créele a Jesús. Bien sencillo. Sigue a Jesús. Inclusive Jesús se describió como el camino. Él dijo, yo soy el camino. No puede estar más sencillo, no puede estar más claro.
Quiero que lo veas. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Es bien sencillo. Créele a Jesús. Sigue a Jesús. Si tú sigues a Jesús, vas a seguir la voluntad de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Él es la verdad. Y si tú lo sigues a Él, vas a encontrar la vida eterna. ¿Dónde encontramos las enseñanzas de Jesús? ¿Dónde están? Necesitamos iluminados el día de hoy, ungidos, que sean los únicos que pueden revelarnos la voluntad de Dios para nuestras vidas. No. ¿Qué es lo que necesitamos? La palabra. ¿Por qué? Porque el Señor inspiró a sus apóstoles. Y aquí en el Nuevo Testamento tú tienes acceso a las enseñanzas de Jesús para que tú identifiques qué es lo que el Señor tiene para tu vida. Si tú quieres seguir a Jesús, ponte a leer la palabra. Ponte a leer la palabra. Lo que te diga cualquier hombre que se alinee a este bendito libro es verdad. Y lo que te diga cualquier hombre, por impresionante que esté, que no se alinee a ese bendito libro, no es verdad. Es mentira. Porque aquí está la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Ahora, fíjate esto. Mira. Jesús no solo vino a enseñarnos las leyes y los estatutos, sino que también vino a representarnos delante de Dios Padre y a someterle nuestros asuntos a Dios Padre. Jesús vino a interceder por nosotros. ¿Para qué? Para que el Padre no nos condenara por nuestro pecado, sino que nos perdonara y para que nos favoreciera. Jesús no solo funge como nuestro juez, como nuestro maestro, sino que también Él funge como el sacerdote, y no solo como el sacerdote, sino como el sacrificio. Jesús vivió una vida perfecta y murió en una cruz en nuestro lugar. Murió en una cruz por nosotros, pagando nuestros delitos, nuestros pecados. Y gracias a su muerte, el juez de toda la tierra, en lugar de condenarnos a nosotros por nuestros delitos, en lugar de condenarnos porque rompemos sus leyes y las rompemos continuamente, ¿qué es lo que el juez hace? Nos perdona. Y no solo nos perdona, sino que nos salva. Y no solo nos perdona y nos salva, sino que nos bendice. Derrama su gracia sobre nuestras vidas y por medio de esa gracia transforma nuestras vidas. Gracias a esa muerte, gracias porque Jesús tomó la decisión de representarnos y de interceder a nuestro favor delante del Padre. Es que el Dios Santo no nos condena, sino que se acerca a nosotros y se convierte, ¿sabes en qué? En nuestra ayuda. En nuestra ayuda. El Dios Santo viene a tu vida y te ayuda. ¿A poco no has visto eso en tu vida? ¿A poco no hemos visto que al igual que Moisés le pone a su hijo Eliezer y le pone a su hijo Eliezer porque dice, Dios es mi ayuda? Yo digo, yo también tengo Eliezeres ahí en mi casa. No les puse así, pero me acuerdo. ¿Por qué? Porque Dios ha sido mi ayuda. Y tú también. Dios ha sido también tu ayuda. Se ha acercado no a condenarte, sino a salvarte y ayudarte. ¿Por qué? Por Jesús. Por Jesús. Ahora, una vez que Jesús muere en nuestro lugar y resucita al tercer día, antes de ascender al cielo y sentarse en su trono, establece líderes para su iglesia
aquí en la tierra. Y Jesús les delega a esos líderes la responsabilidad de que cuiden a su pueblo y lo instruyan a guardar sus mandamientos. Eso es lo que hizo Jesús. Te lo voy a leer bien rápido. Mateo 28, versículo 19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el único nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esos primeros líderes fueron los apóstoles, ¿ok? Los apóstoles empezaron a enseñarle al mundo los estatutos y las leyes de Dios, la palabra de Dios. E inspirados por el Espíritu Santo, al igual que Moisés, dejaron esos estatutos y esas leyes aquí en el Nuevo Testamento. Moisés lo hizo en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Posteriormente, los apóstoles murieron y cesó el ministerio apostólico, pero la iglesia continuó siendo cuidada y enseñada por pastores. ¿Ok? Pastores. Los pastores tienen la responsabilidad de hacer discípulos y de enseñarle a los seguidores de Jesús a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Y de nuevo, ¿por qué es que Jesús delega liderazgo a hombres finitos como nosotros? No es porque necesite ayuda para establecer su reino, ¿ok? Cristo es suficiente, sino porque Él desea mostrarle al mundo su suficiencia y su gran poder a través de hombres cortos y limitados como nosotros. Mira, ahorita oraba el pastor Edgar por la iglesia de Irán, que es una iglesia, o sea, estadísticamente hablando, en Irán es donde está creciendo más el evangelio en el mundo, ¿ok? Hay una explosión, un avivamiento ahí en Irán, donde cientos, miles de personas están viniendo al conocimiento de Jesús. Y ese evangelio está avanzando por medio de gente como nosotros, bien corta, bien limitada, temerosa, a quien Dios capacita, empodera y por medio de ellos le muestra su suficiencia y su gran poder al mundo. El reino de los cielos, hermanos, es indestructible y es imparable. Y es indestructible y es imparable, aunque esté siendo operado por hombres limitados como nosotros. ¿Por qué? Porque a través de nosotros, Cristo Jesús está mostrando su suficiencia y su gran poder. Muy bien, miren, esto también nos enseña para qué existe la iglesia. Entre otras cosas, la iglesia existe, hermanos, para que les enseñemos a ustedes, los discípulos de Cristo, a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Para eso existe la iglesia, ¿ok? Para eso existimos. Esa es la misión de la iglesia. Enseñarles a ustedes a seguir al Salvador, a honrar al Señor, a adorarlo a Él, porque solo Él es digno de adoración, de alabanza, solo Él es fiel. Para eso existe. Y mira, yo necesito rápidamente hacerte a ti una pregunta. ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué vienes? Yo quiero preguntarte si tú vienes a la iglesia por esto. Porque tú dices, yo vengo aquí y yo quiero sentarme. ¿Por qué? Porque quiero que me enseñen. ¿Que me enseñen qué? A obedecer los mandamientos de Jesús. ¿Por qué? Porque quiero seguirlo. Quiero honrarlo a través de mi vida. ¿Estás tú buscando eso en esta iglesia? ¿O vienes por algo más? El Señor le ha dado riqueza inagotable a su iglesia. Y esa riqueza tú la recibes y la experimentas cuando te acercas en una postura de discípulo, buscando ser instruido, buscando ser guiado, buscando ser corregido.
Cuando tú te acercas así, como una oveja, instrúyenme, enséñenme. ¿Sabes qué sucede? Aprendes. ¿Sabes qué sucede? Recibes gracia. ¿Sabes qué sucede? Tu vida es transformada. Eso es lo que sucede. Ahora, en la iglesia, al igual que en el pueblo de Israel, el Señor ha instituido múltiples líderes con diferentes alcances y peso de responsabilidad. Todo esto con la finalidad de que sus hijos y sus hijas sean bien cubiertos, bien atendidos, bien cuidados, bien instruidos. ¿Para qué? Para que sus hijos gozosos aprendan a obedecer los mandamientos del Señor. El consejo que Jetro le dio a Moisés es: escógete líderes y ponlos como jefes de 1000, de 100, de 50, de 100, de 10, perdón. Es decir, en diferentes niveles. En esta congregación local, la aplicación de este principio se ve en el establecimiento no solamente de un pastor, sino de un equipo pastoral. Somos varios pastores y varios pastores que tenemos la responsabilidad de cuidar diferentes segmentos de la congregación. Y no solo hay múltiples pastores, sino que también hay otra manifestación de liderazgo, por así ponerlo, que son los diáconos. Los diáconos nos ayudan de una manera valiosísima a cuidar de ustedes. ¿Tampoco no le damos gracias a Dios por la vida de los diáconos? Amén, claro que sí. Y no solo los diáconos, sino que también hay líderes de grupo de casa. Esos hombres llevan un peso tremendo en el día a día, porque están semana tras semana con ustedes. Y a veces sin ánimo, y a veces sin recursos, pero reciben ahí en sus casas y simple y sencillamente están apuntando al Salvador. Los están ayudando a ustedes a que volteen a ver a Jesús, a que volteen a ver por qué seguir el camino de Jesús es lo mejor que puede pasarnos. No solo tenemos líderes de grupo de casa, sino también líderes de ministerio. Tenemos líderes de grupos de discipulado, líderes de grupos de conoce a Jesús, ayudantes de ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos líderes es bien importante que tú lo veas, que están llevando una responsabilidad, una carga, son una provisión de Dios para ti. Los líderes de esta congregación son una provisión de Dios para ti. Dios fue el que los ideó. Dios fue el que los levantó y Dios fue el que los instituyó. Y Dios fue el que les dio a ellos una responsabilidad. Y es una responsabilidad bien sencilla. Y no es mantenernos contentos, ¿ok? Los líderes no tienen la responsabilidad de mantenerte contento, ¿ok? ¿Sabes cuál es la responsabilidad de los líderes? Ayudarnos a identificar y a guardar y a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado. Para eso es que el Señor los instituyó, para que nos ayuden a seguir a Jesús, sea cual sea el campo de aplicación. Vamos a ponerlo así. Estás en tu grupo de casa, que por cierto, voy a hacer un paréntesis. Si usted no está en un grupo de casa, quiero decirle dos cosas así bien rápidamente. Número uno, se está perdiendo de la provisión de Dios. Te estás perdiendo de la provisión de Dios para ti. Dios proveyó líderes para darte el bien. Y número dos, es difícil que tú sigas a Jesús sin estar en un contexto pequeño. Todos somos santos en aislamiento, pero cuando nos conectamos con otras personas y estamos en un grupo pequeño es donde empiezan los roces y los retos, y ahí es donde florece la santidad. Pero bueno, el líder de grupo de casa está ahí semana tras semana ayudándote a ti a identificar cómo las predicaciones dominicales las aplicas a tu vida. Ahí está ayudándote a guardar los mandamientos. Pero también el líder del estacionamiento, del ministerio de estacionamiento, está ayudándote a guardar los mandamientos. ¿Por qué?
porque te está diciendo qué es lo que tienes que hacer y te está animando a que tú lo hagas en humildad, en paciencia, en amor, en fidelidad. Sea cual sea la manifestación de liderazgo, el alcance que tenga, tiene la misma responsabilidad, ayudarnos a identificar y a guardar lo que el Señor nos ha mandado. Ok, bien. Dos cosas más. Mira, lo mejor que tú y yo podemos hacer para beneficiarnos de la gracia que el Señor le ha dado a la iglesia es conectarnos con estos grupos pequeños y funcionar siguiendo la dirección de un líder. ¿Ok? De esa manera vas a experimentar la gracia. Y mira, es posible que tú estés en un grupo de casa y no estés experimentando esa gracia. Te quiero hacer esta pregunta. Dime si no es probable que no estás experimentando esa gracia porque tienes tus ojos puestos en tu líder, en las limitaciones de tu líder, en las capacidades limitadas de tu líder. Cuando tú y yo vemos la humanidad de nuestros líderes, lo único que pasa es que la máquina se atora y no seguimos con facilidad. Pero si tú y yo ponemos nuestros ojos en la suficiencia de Cristo, quien puso a ese líder, lo único que va a pasar es que tú vas a aprender a identificar la voluntad de Dios por medio de lo que tu líder te está trayendo. Y lo que eso va a suceder es que vas a recibir gracia y vas a crecer en la voluntad de Dios para tu vida. Ahora, quiero terminar con esto. Quiero aprovechar para mencionar que es evidente que el Señor se está moviendo entre nosotros como iglesia local. El Señor está salvando gente. El Señor está integrando gente a esta iglesia. Yo no sé si ustedes no lo han notado, pero de repente nos están como visitando muchas personas los domingos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor los está atrayendo. Y está atrayendo personas para que vengan a recibir alimentación y cuidado. También están naciendo más niños. Hay un chorro de niños. De repente el ministerio de niños está lleno. Qué bueno, gracias a Dios por los niños. La congregación poco a poco está creciendo. Y mira, una de las cargas que nosotros como equipo pastoral tenemos es que no nos queremos convertir en una mega iglesia. ¿Ok? Una mega iglesia en donde la gente se pierda entre nosotros. La ambición que tenemos como sus pastores es hacer discípulos. Es lo que queremos hacer. Queremos ayudarte a ti a guardar los mandamientos que Jesús nos ha dejado en su palabra para que esté tu vida lleno de gozo y Cristo reciba la gloria. Entonces, ¿cómo le hacemos? Señor, nos estás trayendo gente. La iglesia está creciendo y queremos cuidar a tu iglesia bien. ¿Cómo le hacemos, Señor? ¿Sabes qué necesitamos? Necesitamos más líderes. Necesitamos más líderes. ¿Para qué? Para poder atender bien las necesidades de las personas que el Señor está trayendo a esta congregación local. Y mira, es el Señor el que los levanta. Es el Señor el que los establece, es correcto. Pero levanta y establece a hombres con ciertas características. A hombres que sean capaces, a hombres que sean temerosos de Dios y a hombres que sean íntegros, que aborrezcan las ganancias deshonestas. Por lo que quiero terminar dirigiéndome a los hombres de la congregación, como uno de ustedes. Y quiero animarlos a que ustedes consideren que el liderazgo en la iglesia es una gran aspiración que tú puedes perseguir. Mira,
Ponte a pensar en esto, mira. A la luz de Cristo Jesús, a la luz de lo que está sucediendo en el mundo. Yo no sé si tú estás consciente de lo que está pasando, ¿verdad? Puede en cualquier momento, yo estaba leyendo en el periódico en la mañana que salió esta mañana el, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán a Rusia, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que quiere? Quiere buscar el apoyo de Rusia en la guerra. Si Rusia se mete, puede empezar la Tercera Guerra Mundial. Es la verdad. Así es como estamos. Ese es el mundo en el que estamos. Y tú y yo somos personas mortales que tarde o temprano, pronto, vamos a estar delante de Cristo rindiéndole cuentas. Es por eso que quiero invitar a los hombres y decirles, lo mejor que tú puedes aspirar no es convertirte en el siguiente millonario que Ciudad Juárez tenga o México tenga o el mundo tenga. ¿Sabes cuál quiero sugerirte que es una mejor meta? Que tú aspires serle fiel a Jesús, que tú aspires desarrollar las capacidades que Cristo Jesús te ha dado para que en la forma en la que Él quiera, Él te estime como un hombre fiel, temeroso de Dios, íntegro, que Él pueda usar para servir a su iglesia en la medida en la que Él determine. Para que si este mundo vea que Cristo Jesús es más que suficiente. Para que Él vea, para que este mundo vea que Cristo Jesús es más que suficiente. ¿Qué va a suceder? Si más hombres empiezan en esta congregación local a crecer en fidelidad, a crecer en su temor a Dios y a crecer en su integridad, aborreciendo las ganancias deshonestas, lo único que va a pasar es que como que el alcance de esta congregación local va a crecer. El reino de los cielos se va a establecer en mayor medida en nuestras vidas. Y su reino va a extenderse también en mayor medida en el mundo. Amén. Vamos a orar.